Día 26 de febrero. San Porfirio, obispo, del año 420. San Porfirio nació en Tesalónica, aquella ciudad a la cual San Pablo escribió sus dos cartas. Tesalónica queda en Macedonia, y Macedonia está situada al norte de Grecia. A los 25 años dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto, a rezar, meditar y hacer penitencia. 5 años más tarde pasó a Palestina y se fue a vivir a una cueva cerca del río Jordán. Pero allí la humedad lo hizo enfermar de reumatismo y 5 años después se fue a vivir a Jerusalén. En esta ciudad cada día visitaba el Santo Sepulcro, el Huerto de los Olivos, la Casa de la Última Cena y los demás santos lugares donde estuvo nuestro Señor. Su reumatismo lo hacía caminar muy despacio y con grandes dolores y apoyado en un bastón. Sin embargo, ningún día dejaba de ir a los santos lugares y comulgar. En aquellos tiempos llegó a Jerusalén un cristiano llamado Marcos, el cual se quedó admirado de que este hombre tan enfermo y con tan grandes dolores reumáticos no dejaba ningún día de visitar los santos lugares para dedicarse allí a rezar y a meditar. Un día, al ver que el santo sufría tanto al subir las escalinatas del templo, Marcos se ofreció para ayudarle, pero Porfirio se negó a aceptar su ayuda diciéndole: «No está bien que, habiendo venido yo aquí a expiar mis pecados, sufriendo y rezando, me deje ayudar de ti para disminuir mis dolores. Déjame sufrir un poco, que lo necesito para pagarle a Dios mis muchos pecados». Marcos lo admiró más desde ese día y en adelante fue su compañero, su amigo y el que escribió después la biografía de este santo. Lo único que le preocupaba a Porfirio era que no había vendido la herencia de sus padres, que sus padres le habían dejado en su patria, lo cual quería repartir entre los pobres. Confió esta misión a Marcos, que partió rumbo a Tesalónica y a los 3 meses volvió con el dinero de la venta de todas aquellas tierras, dinero que Porfirio repartió entre las gentes más pobres de Jerusalén. Cuando Marcos se fue a Tesalónica estaba Porfirio muy débil y agotado, pálido y sin fuerzas, y al volver de Jerusalén lo encontró de buenos colores y lleno de vigor y fuerza. Le preguntó cómo había sucedido semejante cambio tan admirable, y Porfirio le dijo: «Mira, un día vine al Santo Sepulcro a orar, y mientras rezaba sentí que Jesucristo se me aparecía en visión y me decía: te devuelvo la salud para que te encargues de cuidar mi cruz». Y quedé instantáneamente curado de mi reumatismo. Lo que los médicos no pudieron hacer en muchos años, lo hizo Jesús en un solo instante, porque para Él todo es posible. Y en adelante se quedó ayudando a la iglesia del Santo Sepulcro, custodiando la parte de la Santa Cruz que allí se conserva. Cuando Porfirio había repartido toda su herencia entre los pobres, tuvo él que dedicarse a trabajos manuales para poder ganarse la vida. Aprendió a fabricar sandalias y zapatos y a trabajar en cuero, y así ganaba para él y para otros necesitados. Marcos, que era un hábil escribiente y ganaba buen dinero copiando libros, le puso que él le costaría toda la alimentación para que no tuviera que dedicarse a trabajos manuales agotadores. San Porfirio le dijo: «No olvidemos que San Pablo dijo en su segunda carta a los tesalonicenses: el que no quiera trabajar, que tampoco coma». Y siguió ganándose el pan con el sudor de su frente hasta los 40 años. El obispo de Jerusalén, al ver tan piadoso y santo a Porfirio, lo ordenó sacerdote, y poco después recibió una carta del obispo de Cesarea pidiéndole que le enviara un santo sacerdote para darle una misión. Como Porfirio era un verdadero penitente que ayunaba cada día y rezaba horas y horas y ayudaba a cuanto pobre podía, el obispo de Jerusalén lo envió a Cesarea. Y aquella noche tuvo Porfirio un sueño. Oyó que Jesús le decía: «Hasta ahora te has encargado de custodiar mi Santa Cruz. De ahora en adelante te encargarás de cuidar a unos hermanitos míos muy pobres». Con esto entendió el santo que ya no seguiría viviendo en Jerusalén. Al llegar a Cesarea, el obispo de allá lo convenció de que debía aceptar ser obispo de Gaza, que era una ciudad muy pobre. Después de que le rogaron mucho, al fin exclamó: «Si es la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero». Y aceptó.
Al llegar a Gaza, los paganos promovieron grandes desórdenes porque sentían que con este hombre se iba a imponer la religión de Cristo sobre las falsas religiones de los ídolos y falsos dioses. Porfirio no se dio por ofendido, sino que se dedicó a instruir a los ignorantes y ayudar a los pobres, y así se fue ganando la simpatía de la población. La ciudad de Gaza y sus alrededores estaban sufriendo un verano terrible y muy largo. Las cosechas se perdían y no se hallaba ya agua ni para beber. Los paganos esparcieron la calumnia de que todo esto era castigo de los dioses por haber llegado allí Porfirio con sus doctrinas y sus cristianos, y empezaron a tratar mal al obispo y a sus fieles seguidores. Entonces San Porfirio organizó una procesión de rogativa por las calles, rezando y cantando para que Dios enviara la lluvia, y al terminar la procesión se desgarró un torrencial aguacero que llenó de vida y de frescor todos los alrededores. Los paganos se propusieron que de todos modos sacarían a Porfirio y a sus cristianos de aquella región y empezaron a emplear medidas muy violentas contra ellos, pero se equivocaron. Creyeron que la piedad y la bondad del obispo era debilidad y cobardía, y no era así. El santo se fue a donde el jefe del imperio, que vivía en Constantinopla, y obtuvo que le dieran un fuerte batallón de soldados que puso orden y paz a la ciudad, y ya los paganos no pudieron atacarlo más. Él no agredía a nadie, pero buscaba quien lo defendiera cuando trataban injustamente de acabar con la santa religión de Cristo. Y después de varios años, la acción evangelizadora de Porfirio y de sus sacerdotes llegó a ser tan eficaz que se acabó por completo allí la religión pagana de los falsos dioses y desaparecieron los templos de los ídolos. Las gentes quemaron todos sus libros de magia y ya no hubo más consultas de brujas o espiritistas ni creencias supersticiosas. San Porfirio construyó en Gaza un bellísimo templo. El día en que empezó la construcción del nuevo edificio recorrió la ciudad con enorme gentío cantando salmos y bendiciendo a Dios. Cada fiel llevaba alguna piedra o algún ladrillo u otro material para contribuir a la edificación de la casa de Dios. La construcción duró 5 años y toda la ciudad colaboró con mucha generosidad. El día de la consagración de la nueva catedral, que fue el domingo de Pascua del año 408, el santo repartió abundantísimas limosnas a todos los pobres de la ciudad. Siempre fue supremamente generoso en ayudar a los necesitados. Los últimos años los dedicó pacíficamente a instruir y enfervorizar a sus sacerdotes y al pueblo con sus predicaciones, y con su buen ejemplo y con sus oraciones. El 26 de febrero del año 420 murió santamente. Porfirio significa el que se viste de púrpura. San Porfirio, valeroso y santo obispo, haz que todos los obispos católicos del mundo sean tan valientes, generosos y fervorosos como lo fuiste tú.